Vamos a conversar de parte de esos temas también con el senador del PPD, Felipe Arboe, que ha emplazado al gobierno a que invoque la Ley de Seguridad del Estado contra los camioneros que iniciaron este paro indefinido. El parlamentario asegura que los cortes de ruta son un chantaje de los transportistas para presionar por sus demandas. Queremos profundizar en esta mirada. Estamos para eso con el senador precisamente, Felipe Arboe, con quien queremos conversar esta mañana. Senador, bienvenido. Muchísimas gracias por este contacto. Buenos días, Carla. Gusto de saludarla. Bien, ahí estábamos escuchando al subsecretario Galia, que dice que el diálogo es el camino, y ayer el gobierno también decía que aquí no hay motivos para aplicar la Ley de Seguridad del Estado. ¿Por qué usted insiste en que sí, en que se debería aplicar esa sanción? A ver, primero creo que es muy importante empatizar con la petición de fondo que están planteando algunos conductores de camiones. La inseguridad que viven a diario es inaceptable y el gobierno tiene que hacerse cargo como responsable de la seguridad en la macrozona sur y en el resto del país, porque evidentemente arriesgar la vida todos los días no parece lógico ni justo tampoco. El problema no está en el fondo, que lo compartimos, el problema está en la forma, porque cuando un gremio, cualquiera sea, se siente con la fuerza suficiente para amenazar a un gobierno y condicionar la agenda legislativa o la agenda de decisiones sobre la base de la fuerza, la verdad es que no parece adecuado. Menos aún cuando estamos en medio de una pandemia, cuando hay personas que están falleciendo, cuando hay traslado de ambulancias y vemos que se generan cortes de ruta. Bueno, hábilmente en algunos casos han hecho cortes parciales, pero evidentemente cuando una persona quiere transitar y está a merced de lo que decida un grupo de conductores de camión en una ruta, evidentemente eso pone en riesgo la seguridad de las personas. Y la Ley de Seguridad del Estado establece expresamente que eso no se puede hacer. Entonces, a mí no me parece que la señal que dé el gobierno sea una señal de diálogo, de conversación, cuando en otras manifestaciones, cuando hay al más mínimo bloqueo de una ruta, procede Carabineros. Ayer vimos imágenes de un camionero amenazando a otro camionero, diciéndole que si seguía le iban a romper su camión. Bueno, eso es una amenaza, es un delito flagrante. Yo esperaría que el general director de Carabineros hubiera dispuesto la detención inmediata de esa persona, porque evidentemente hay un delito flagrante. En consecuencia, o ayer, cuando vemos en alguna región que se está implementando el que baila pasa. Oiga, si el que baila pasa no es aceptable en ninguna circunstancia, ni el 18 de octubre, ni en noviembre, ni ahora, no corresponde. Bueno, y así como en su oportunidad lo criticaba alguna gente de gobierno, la pregunta es ¿por qué ahora no? ¿Porque son los camioneros? Porque Sergio Pérez estuvo en el comando de Sebastián Piñera. A mí no me parece. Creo que la ciudadanía, más allá de las consideraciones políticas, tiene derecho a vivir tranquilos. Los camioneros tienen derecho a vivir tranquilos con más seguridad, pero también la ciudadanía tiene derecho a transitar libremente sin estas amenazas permanentes. Sí, ayer hubo varias personas desde la oposición, bueno, también de la ciudadanía, que decían, pero sobre todo de la oposición, me quiero quedar ahí, que decían que aquí había una especie casi no sé si la palabra fue colusión, pero de complicidad en este paro con el gobierno, y como que el gobierno estaba en la inacción porque le gustaba que este paro se realizara. ¿Usted cree que algo así es viable, que es posible? ¿Usted no cree que para un gobierno siempre un paro de estas características va a ser una complicación y por lo tanto efectivamente se está negociando para que se deponga la manifestación? Mire, este es un paro, si uno lo analiza directamente, es un paro muy político y es un paro contra el gobierno. Lo que pasa que como el dirigente es tan político, piensa usted que el mismo dirigente a la presidenta Michelle Bachelet le llevó los camiones a La Moneda. Y en este caso, como él fue parte del comando Sebastián Piñera, entonces, evidentemente no es casualidad que en este caso, además, hayamos tenido una situación donde el gremio no está unido. Aquí hay diferencias en el gremio, ¿se fijan? Entonces, ahí sí, ¿ahí me escuchan? Sí, senador, es que se nos había ahí tendido a interrumpir el servicio de Internet. No está fácil esto de la distancia. Ya, pero ¿usted cree entonces que efectivamente aquí hay un divorcio del gobierno con este paro y que para el gobierno lo conveniente es que esta manifestación se desactive? ¿Qué piensa de aquellos que ayer esbozaban que había como un laissez-faire, como un dejar que esto se desarrollara? Bueno, se nota evidentemente un doble estándar en el tratamiento. Si esta misma manifestación o un corte de esta naturaleza, o cuando hubiese sido parcial, lo realiza, no sé, la manifestación del apruebo, o, no tengo idea, un grupo manifestante por cualquier causa, por muy legítima que sea, no le quepa ninguna duda y Carabineros habría procedido inmediatamente. Lo que pasa es que en este caso hay dos problemas.
Sí, Hay dos problemas. en este punto es bien curioso, porque los mismos que hoy día dicen que los camioneros tienen derecho a manifestarse de esta manera y que aquí lo importante es el fondo y que la forma se justifica porque no hay otra forma que se escuchen las demandas, son los que en su momento, durante el estallido social, por ejemplo, acusaban mano blanda y pedían que hubiese más rigor de la ley, porque ahí también hubo algunas situaciones donde se cortaron las rutas y no operó la Ley de Seguridad Interior del Estado. Yo recuerdo un corte al menos en la autopista del Sol, llegó ahí un grupo de Bucamau, se hacía el que baila pasa. Entonces, tengo la impresión, bueno, de que ahí hay una contradicción, pero no puede haber una contradicción en el sentido opuesto también de gente que durante el movimiento social decía, es que bueno, no hay otra forma, cuando quienes hoy día apoyan esto decían, es que esta no es la forma, nunca va a ser bueno porque esto al final termina perjudicando a otros. ¿No hay como un doble estándar de lado y lado, le quiero decir? O sea, habría que preguntarle a ellos. Yo tenía una posición invariable en esto y me he ganado líos por lado y lado porque yo creo que la violencia no es la forma de relacionarnos. El chantaje a mí no me gusta. Creo que en democracia tiene que haber voluntad de diálogo, pero tiene que haber capacidad también de los gobiernos de escuchar las demandas y buscar puntos de encuentro. Aquí se le ha dicho, o se ha dicho, que hay un conjunto de proyectos de ley que le van a resolver la vida. Falso, eso no es así. Fíjese, escuchaba al subsecretario Gali hablar del caso de Juan Barrio, un caso dramático, una persona asesinada que murió quemado entre un camión. Perdón, pero usted puede tener las penas del infierno. Le puede poner presidio perpetuo si quiere, pero si no logra identificar quiénes son los responsables, de nada va a servir. Y el problema que hay hoy día no es de ley, hoy día es un problema de gestión, de identificar quiénes son los que están haciendo los atentados. Fíjese, anoche se produjo un atentado a las cabañas de los padres del presidente de la República Cristiana, Fuad Chaín. Oiga, y va a ocurrir tal como ha ocurrido en muchos otros casos. Paga Moya, no se sabe quiénes son. Entonces el problema Senador, que tenemos es un problema operativo, práctico. Sí, absolutamente, pero usted dice, hoy día lo que tenemos es un problema de gestión. No es un problema de gestión que han tenido al final todos los gobiernos de forma sucesiva. Usted fue subsecretario del Interior, también debe saberlo, porque estos no son atentados de hoy día, el conflicto de la Araucanía no es solo de hoy día, y todos nos hemos preguntado insistentemente hace mucho rato, hace muchos años, quiénes están detrás de estos atentados y cuándo en el fondo se va a acabar también la impunidad, por un lado, y por otro lado, cómo se resuelve un conflicto que es súper de fondo, muy multifactorial y muy complejo. ¿No es un fracaso al final de muchas gestiones? Solo quiero decirle, Carla, que modestia aparte, en la época que nosotros estábamos en el gobierno, la cúpula de la coordinadora Arauco Malleco fue detenida, estaban todos presos. Después hubo una huelga de hambre y el exministro Ginspeter generó un conjunto de libertades. Y hoy día, el 2020, en lo que va corrido el 2020, han habido más atentados que en todo el 2019. Es decir, tenemos un recrudecimiento de esto. Y aquí hay que distinguir, tal como lo dije en la sesión especial del Senado. Una cosa es el conflicto con los pueblos originarios y la demanda de los pueblos originarios que requiere de solución política, es decir, inclusión social, inclusión política en estamentos de decisión y mejoramiento de las condiciones de vida. Y una conversación más bien de la lógica de abrazar la cosmovisión que también tienen. Pero otra cosa muy distinta son los delitos que se cometen en la lógica o dándole un marco teórico de la causa de pueblos originarios o de otros. O sea, cuando vemos el tema del robo de madera, oiga, las personas que han sido condenadas por eso tienen nada que ver con los pueblos originarios, es un delito, es un crimen organizado. Cuando uno ve este tipo de atentados, uno dice, a ver, un momentito, aquí tiene que haber capacidad de distinguir quiénes son, para poder identificarlos, porque a lo mejor nos vamos a llevar una sorpresa y a lo mejor no están vinculados a eso. Bueno, para eso entonces el sistema de seguridad, el presidente de la República dirige un sistema de seguridad que le permitiría, si hiciera bien la pega, digamos, generalizar. Senador, vamos a estar ahí retomando el contacto porque se nos queda pegado. No ha sido fácil el tema de los proveedores de Internet durante esta pandemia. Estamos revisando, mientras tanto, imágenes de lo que han sido estos atentados que se han producido de manera sistemática en el último tiempo, y les contábamos de este último hecho, esta quema en un predio, en un terreno perteneciente a la familia o a los papás, básicamente del presidente de la ADC, Fuad Chaín. A ver, senador, si ahora sí podemos retomar el tema. Usted me estaba hablando, por un lado, de diferenciar. Me decía, una cosa son estos actos violentos, otra cosa son las reivindicaciones del pueblo mapuche. ¿Usted cree que se tocan en algún momento ambas cosas, que aquí podemos tener efectivamente grupos mapuche radicalizados, o son otro tipo de grupos que no tienen nada que ver con la causa y que, aprovechando el contexto de esa
de esa pugna, de esa deuda histórica del Estado con el pueblo mapuche, generan este tipo de actos? Mire, Carla, podrían ser ambas cosas. Podrían ser, no tengo antecedentes, yo no estoy en el gobierno, pero el gobierno debiera tener esos antecedentes. A estas alturas, el desarrollo del nivel de violencia que tenemos, yo esperaría que las autoridades policiales y de gobierno, bueno, tuviesen información para distinguir entre los grupos radicalizados que participan, comillas, del movimiento, y aquellos que no tienen nada que ver y que utilizan el movimiento como una excusa para causar estos hechos de violencia. Recientemente escuchaba a un dirigente de los camioneros decir que él tenía información de que había personas extranjeras, de que el terrorismo él tenía identificadas a las personas. Yo me imagino que ese dirigente ya fue citado por el Ministerio Público, porque si alguien tiene la irresponsabilidad de decir públicamente eso, bueno, lo mínimo que tiene que hacer es concurrir a la autoridad del Ministerio Público y entregar todos los antecedentes. Aquí lo que queremos al final del día es que se pueda vivir en paz y tranquilidad. Absolutamente. Eso lo queremos. Ahora, usted decía, este es un problema de gestión y apunta directamente al gobierno, pero le quiero preguntar también por qué no opera la justicia con suficiente rigor en esa zona también de nuestro país, en este tipo de actos, porque muchas veces hemos visto también que hay personas eventualmente involucradas que después quedan sobreseídas, a quienes no se les demuestra la culpabilidad. Por otro lado, hay otros que dicen que hay una discriminación y por lo tanto un interés de imputarle cargos a personas que no tienen nada que ver y que son inocentes. Ha sido muy difícil alcanzar la verdad y quedarse sin dudas en un conflicto donde además las confianzas están muy dañadas, donde incluso ha habido montajes, ha habido información que no es del todo cierta. ¿Por qué está ocurriendo todo esto o cómo se soluciona a su juicio? Bueno, mi percepción es que uno tiene que empezar a ser creativo, porque la verdad es que las soluciones que se han dado hasta el minuto no han dado resultados. Quizás uno podría mirar lo que ha ocurrido en otros países que han tenido conflictos graves en estas materias. Una de las alternativas, por ejemplo, es que los jueces que juzgan estos casos no sean jueces locales. Porque muchas veces se ha argumentado, no digo el caso chileno, en la literatura internacional, se ha argumentado que los jueces que residen en los lugares en los cuales tienen que juzgar muchas veces son amenazados, amedrentados. Igual con los persecutores. Sí. Y hay países que han tomado la decisión que, por ejemplo, se crean fiscalías especializadas que no residen en el lugar donde se realizan estas actividades, son especialistas en estas materias y se juzgan por jueces de una audiencia nacional u otra naturaleza. Entonces, esa es una alternativa. La otra alternativa es que evidentemente se mejora el sistema de información. Nos quedamos pegados, parece, de nuevo. No, pero ahí lo estamos escuchando. Ahí sí, el sistema de información. El sistema de información, para que en vez de disparar al voleo, como hace muchas veces la policía, se puede focalizar, es decir, saber quiénes son los que están detrás, cuál es la motivación, cuál es el modus operandi. Hoy día hay tecnología, desde el sistema de drones hasta satelitales, hoy día hay mecanismos no invasivos que permitirían mejorar considerablemente la identificación. Elementos que nosotros no teníamos en aquella época, pero a pesar de ello logramos la identificación de ciertas personas. Entonces mi percepción es que se requiere más bien un trabajo mucho más comunado como sistema de seguridad. ¿Y qué se hace cuando efectivamente esos imputados son mapuche? Porque recientemente tuvimos la huelga de hambre de Celestino Córdoba. Entonces ahí también unos dicen, cuando tienes un imputado, cuando no se estaba poniendo acá en tela de juicio la autoría, sí teníamos una persona que pedía que se respetara su ritualidad, su cosmovisión desde el mundo mapuche, etcétera. Y desde la familia, desde las víctimas dicen, es que eso es un chantaje. Usted me partía hablando del chantaje de los camioneros al gobierno. Otros vieron que ahí también había un chantaje de una persona que está condenada por la muerte del matrimonio Luxinger-Macay en las condiciones además que murieron. ¿Cómo se resuelve eso también? Porque a veces pasa justo lo contrario, que también por no discriminar más allá se puede terminar cediendo ante la presión. Lo que pasa es que a mí no me llega eso, yo estaba en contra de esa situación, y lo dije públicamente, y me gané líos por eso. Pero mi percepción es que no es aceptable ningún tipo de chantaje, ni el uno ni el otro. Aquí, si hay una persona que ha sido condenada con elementos de prueba suficientes por un delito, bueno, esa persona tiene que cumplir lo que corresponde nomás, punto. Imagínese usted que el día de mañana, no tengo idea, la gente de la comuna de Colina empezar a decir, mire, todas las personas que viven en la comuna de Colina y que están presos tienen que salir porque no sé qué. No corresponde. O sea, al final del día eso no me parece adecuado. Distinto es el caso de aquellas personas que reclamaron con total derecho
que fueron imputados injustamente a través de un delito, el denominado caso Huracán. Eso, inventarle pruebas para comillas, cargar a personas, eso es inaceptable y eso puso en duda. Claro, eso puso en duda, lamentablemente, el sistema de inteligencia y nos ha llevado a estar tal como estamos. Entonces, por eso que es clave que el gobierno reaccione con mucho más expertise en esta materia, que tenga la capacidad de focalizar y dar soluciones. Al final, los camioneros están reclamando algo justo, quieren más seguridad. Pero la forma de reclamar a mí no me parece que sea la adecuada. Ahora, usted ha hecho harto hincapié en la forma, senador, y ahí a mí me gustaría, porque es una discusión también que se ha tenido, que usted me pudiera decir cómo se fijan los mínimos dentro de la civilidad que deberíamos tener todos de la manifestación y cuándo se está pasando la línea, porque esto desde el estallido social en adelante, o tal vez desde antes, también en este conflicto de la Araucanía u otros, se ha ido como perdiendo un poco la objetividad respecto de cuándo se utiliza la disuasión, cuándo no se utiliza, cuándo se deja hacer, cuándo no se deja hacer, cuando se dice, no, es que no es la forma, muchos te dicen, pero es que no hay otra forma, porque si no el poder y el mundo político no escuchan, el gobierno de turno no escucha. ¿Cuál es el mínimo deseable? Porque no puede ser, creo yo, y esta es mi opinión, que una mitad de las personas vean esto con mucho repudio, pero después en otra situación inversa, ideológicamente la apoyen y viceversa. Al final es como que son dos trincheras que se parecen mucho y no hay un punto objetivo. Mire, yo no tengo idea si los camioneros son los afectados son de derecha, izquierda, de A, de B, me da lo mismo. Mi punto es que ellos están reclamando, me refiero a los choferes, por condiciones de mayor seguridad, y lo que hay que hacer es que hay que brindarla, y esa responsabilidad del gobierno, que es lo que tiene que hacer. Segundo, evidentemente lo que usted dice es muy cierto. De un tiempo a esta parte se ha ido instalando la idea de que la única forma de lograr cambios es a través de medidas de fuerza. Y mi percepción es que eso es un deterioro de la democracia y tiene que ver con el mensaje también que ocurrió, que nos llegó a nosotros como oposición cuando éramos gobierno. Probablemente hicimos cosas mal y nos mandaron a la oposición, y hay que entender el mensaje y hay que asumir también los errores. Pero desde el punto de vista de la convivencia democrática, mi percepción es que no se puede validar la violencia ni el chantaje como una forma de relacionarnos. Es cierto que las nuevas tecnologías nos han hecho ser mucho más inmediatos en nuestra comunicación, en nuestra exigencia, pero el aparato del Estado lamentablemente no tiene capacidad para resolver con la oportunidad que se requiere, digamos, todas las demandas. Es imposible hacerlo tan rápido. Entonces, cuando alguien dice, mire, yo voy a hacer un paro de camioneros para que la próxima semana me aprueben 13 proyectos de ley, bueno, eso son imposibles, eso no va a ocurrir. Porque los legisladores en general no vamos a estar disponibles para aprobar proyectos que no hemos analizado técnicamente, porque se podían cometer errores no solo respecto de ellos, respecto de mucha gente. Pero también es importante que en los gobiernos tengan la capacidad no solo de escuchar, sino de canalizar las inquietudes, porque a lo mejor esta inquietud se podría haber canalizado a través de una mesa de trabajo, haciendo algunas modificaciones a los planes de gestión de seguridad, siendo mucho más eficiente y no dejando ser, y más bien, mire, que el conflicto explote. Creo que también hay una responsabilidad de ambos sectores. No se puede pedir todo inmediato, pero tampoco es adecuado que el, comillas, sistema político no tenga la capacidad de ir escuchando y transformando en alternativa de solución lo que se está planteando. Lo que no significa aceptar todo, ¿eh? No, absolutamente. Senador Arboe, le queremos agradecer por esta mirada. Vamos a ver cómo sigue el paro de los camioneros en el día de hoy, a ver si es que hay realmente un acercamiento y si esto se depone, pero todo indicaría que se mantendría hasta el día lunes al menos. Muchísimas gracias por esta entrevista, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Carla. Y solo al final, para reiterar, yo empatizo con la demanda de seguridad que tienen los camioneros porque ven afectada su vida, pero no me parece adecuado que en momentos de catástrofe, en momentos de pandemia, con riesgo sanitario, tengamos este tipo de situaciones, porque evidentemente al final del día nos genera una sensación de aún mayor incertidumbre e inseguridad. Súper claro el punto. Gracias, senador, que le vaya muy bien.